trabajo en un hospital se desarrolla día a día, acompañando pacientes, recibiendo casos y en contacto con la realidad que se vive. Natalia Laufer, cuando trabajaba en el Hospital Fernández, se encontró con la realidad de los pacientes que convivían con el virus del VIH. Desde ese momento, enfocó su trabajo alrededor del virus. Natalia es un ejemplo de lo que es hacer ciencia desde el sur global, porque como en todo, no importa solamente lo que hacemos, sino también dónde lo hacemos. En este caso, desde la Argentina. Hola, mi nombre es Juan Manuel Carballeda y junto con Fundación Huésped te invitamos a que nos acompañes en esta serie de 5 charlas. Ciencia para cambiar la historia del VIH. Entrevistas a investigadores e investigadoras de América Latina al mundo. Hoy tenemos el placer de charlar con Natalia Laufer. Ella es médica infectóloga e investigadora del CONICET y además profesora de la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación, entre otras, se centran en los mecanismos básicos que subyacen el fenómeno de latencia en personas con VIH y la coinfección con hepatitis. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bien. Bueno, para empezar quería preguntarte cómo empezaste tu carrera y por qué te interesaste en estudiar VIH. Bueno, yo empecé mi carrera, después de recibirme de médica, me recibí bastante joven, a los 23 años. Empecé mi residencia en el Hospital Fernández, en lo que es la clínica con orientación infectológica. En ese momento el jefe del servicio de infectología era el doctor Kahn, quien fue después mi director de tesis y mi director inicialmente en CONICET. Siempre me encantó la infectología, o sea, toda mi carrera me gustó todo lo que tenía que ver con las enfermedades infecciosas. Inicialmente estaba más orientada hacia lo que eran enfermedades tropicales y endémicas, pero bueno, obviamente todo lo que fue sucediendo o toda mi experiencia en el hospital y poder relacionarte con personas de una manera diferente, que tal vez yo hace 20 años que tengo algunos pacientes que los vengo siguiendo, 20, 25 años, y se va generando como un vínculo muy especial que te hace como, me terminó llevando a interesarme muy, muy intensamente en esta infección, en cómo las personas se interrelacionan, ¿no? Porque como viste que en un momento se decía personas viviendo con VIH, en el sentido de que es un compañero de vida hasta que encontremos la cura o hasta que logremos mecanismos para poder llegar al control absoluto sin tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, fue algo que me fue llevando, y también todo lo que tiene que ver con las hepatitis, como mencionaste, también están íntimamente relacionadas, ¿no? Por las vías de transmisión. Entonces, bueno, siempre siento que fue algo que realmente me apasionó porque no era mi idea inicial. Y sin embargo, después, como que el contacto con las personas y con la práctica diaria me fue llevando a esto. Y siempre también me interesó mucho la investigación, así que intenté generar este híbrido de atención e investigación, que es complejo. Claro, me imagino lo complejo, pero es espectacular poder acompañar tanto tiempo personas y además poder hacer ciencia. Me parece muy fascinante. Y respecto, sé que vos trabajás en la latencia, ¿nos podrías contar un poco de qué se trata eso? Bueno, la latencia es, digamos, en particular, ¿por qué estamos hablando de las personas viven con esta infección? Porque, bueno, es una infección que tiene una particularidad. Hay muchas infecciones que el virus entra y permanece en el cuerpo, pero esta permanece en forma activamente, ¿no? Y que esto es lo que se controla con el tratamiento. Controlas la replicación, controlas el daño que produce sobre el sistema inmune, pero lo que no puedes controlar es la forma en que se queda escondido, que esta es la latencia. Es el virus dentro de su ciclo de replicación se integra al genoma de nuestras células, el genoma de la persona, y queda ahí, mientras está una persona en tratamiento, queda como escondido, uno podría decir, o sea, no se replica, no genera daño, no está expuesto al sistema inmune, con lo cual no puede ser eliminado por las células del sistema inmune. Entonces permanece ahí, y lo que produce es que cuando uno, por algún motivo, una persona suspende, por lo que fuese, digamos, no hay indicación de suspender el tratamiento, pero si alguna persona lo suspende, eso lleva al rebote viral, a que vuelva a la replicación. Entonces, eso es lo que hace que esta infección sea, una vez que uno la adquiere, para toda la vida, hasta el momento, excepto los pequeños casos que hay de cura de la infección, que están relacionados a, si querés después lo hablamos, a una estrategia que no es aplicable a gran escala.
o los casos de estas personas que logran solas tener un control muy, muy extremo de la replicación viral, que serían los controladores de elite. Ajá, ok. Entonces, a ver si entendí bien. El virus es un retrovirus, entonces inserta su genoma dentro del genoma de la célula que infectó y puede quedar ahí, si el tratamiento, con el tratamiento queda ahí escondido y el paciente no siente nada, no hay replicación activa del virus. No hay. Hay alguna pequeña replicación residual, porque también, a pesar del tratamiento antirretroviral, hay lo que se llama esta inflamación crónica en las personas que están bajo tratamiento, porque hay algún grado de replicación o de producción de proteínas del virus que hace que el sistema inmune esté activado continuamente. Pero en términos generales, más allá de que esta pequeña replicación o esta activación no produce daño, no produce lo que genera el virus, que es la inmunodeficiencia, no va destruyendo CD4, entonces la persona no está expuesta a adquirir infecciones oportunistas que se aprovechen de que las defensas estén bajas. Entonces, el virus queda ahí, pero lo que sabemos es que una vez que uno suspende el tratamiento, porque antes, por ejemplo, se hacían interrupciones del tratamiento. Antes no le dábamos tratamiento a todas las personas, porque los tratamientos eran más tóxicos, porque no teníamos tanto conocimiento. El conocimiento se fue adquiriendo en estos 40 años. Entonces, ahí se ve que siempre hay un rebote. Si uno suspende sistemáticamente ese virus que estaba escondido, en algún momento empieza a replicar y vuelve a haber viremia, vuelve a haber daño del sistema inmune. Y vos hablaste de controladores de elite. Sí. ¿Lo dije bien? Sí. ¿Qué sería eso? Bueno, los controladores de elite es dentro de lo que cuando no tratábamos a todo el mundo vimos que había diferentes relaciones de las personas con el virus, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Había personas que evolucionaban muy rápidamente, eran progresores rápidos, rápidamente había una caída de sus defensas, rápidamente tenían infecciones oportunistas o cánceres oportunistas, lo que son enfermedades, ¿no? Que se aprovechan de estas defensas bajas. Otras personas que eran progresores lentos, que iban lentamente, si bien había replicación viral, nosotros podíamos detectar el virus en la sangre, lentamente en el transcurso no tenían ese promedio de 8 años hasta llegar a lo que es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sino que iban progresando muy lentamente, mantenían valores bajos de carga viral, sus defensas se mantenían a un nivel estable sin tener ninguna manifestación agregada. Y después estaban los extremos, que son estos controladores de elite, que es el 0,5% de las personas que tienen la infección. ¿Por qué son de elite? ¿Por qué son controladores? Porque sin tratamiento antirretroviral logran controlar la replicación viral y uno, si le hace un dosaje de carga viral, no detecta virus con las técnicas estándar. Si uno los estudia más en profundidad, puede muchas veces encontrar, en la mayor parte de los casos, lo que se encuentra el ADN integrado, o sea, el virus integrado a las células, pero sin embargo ese virus está ahí y no replica. No todas las personas mantienen esta condición de elite siempre, hay algunos que la pierden en algún momento, porque tal vez alguno de esos, cuando decimos el virus que está integrado, hablamos del provirus, ¿no? Alguno en algún momento se despierta y replica, pero después tenemos casos extremos de los controladores de elite excepcionales, como es el caso de la paciente Esperanza, que tal vez lo escucharon hace unos años, que es una paciente que nació en la ciudad de Esperanza, y es una paciente argentina que estudiamos acá nosotros en el Instituto Invirs, y junto con el Reagan de Massachusetts, de Estados Unidos. Y lo que encontramos esta mujer es que ella ya hace 10 años que tiene el diagnóstico, y en ninguna tuvimos que estudiar millones y millones de células, y en solo 7 encontramos que había virus integrado, pero todos esos virus integrados estaban totalmente les faltaban pedazos o estaban totalmente alterados en su secuencia. Entonces no pueden producir nuevos viriones, no pueden producir nuevos virus que en algún momento reactiven. Entonces ella sería una persona que logró, probablemente por algo relacionado a su sistema inmune, porque ella adquirió la infección de una persona que falleció de la infección por VIH. O sea, que el virus con el cual estuvo en contacto era un virus que tenía la capacidad de replicar. Claro. Pero bueno, ella... Y hay cada vez más casos, te digo, son el 0,5%, son elite. Extremos como ellas, hay 2 casos, que es ella y el caso de la paciente de San Francisco. Pero bueno, nos habla de esto.
Qué maravilla. Entonces, pero en estas personas el virus puede entrar en sus células, evidentemente, porque se encuentra al menos parte del material genético, pero son como súper controladores de élite. Qué espectacular. Y entiendo que la diferencia con los otros pacientes que se curaron es que ellos sí recibieron células en las cuales no puede entrar el virus, ¿no? Sí, hay 6 casos de personas controladores de élite, hay muchos más casos con diferentes grados, ¿no? De control, con diferente cantidad de provirus que puedes encontrar en sus células. Estos son como muy extremos, muy excepcionales. Después están los 6 casos de cura, que ahí podemos empezar a hablar de por qué uno empieza a hablar de la cura, ¿no? Porque a veces salen estos temas de empezó todo con el paciente de Berlín, que su nombre era Timothy Brown. Él en el año 2009, igual falleció en el año 2019 porque él tenía una enfermedad oncohematológica que no respondió a las quimioterapias y que necesitaba un trasplante de médula ósea, un trasplante de células hematopoyéticas, porque no siempre tiene que ser de médula ósea, ¿no? Okay. Y lo que hizo su oncólogo en su momento cuando tenía que hacer el trasplante es darle las células de una persona que tiene una mutación en su genoma, que se llama la lesión delta 32, que hace que no exprese un correceptor que utiliza el virus para entrar a las células. No es el único, pero es el que más frecuentemente usa. Entonces, a la persona antes de hacerle el trasplante hay que hacerle como un acondicionamiento en donde vos le haces una quimioterapia muy intensa y como matás a todas sus células del sistema inmune, todas esas células donde el virus podría haber quedado, ¿sí? Claro, ahí sacás a las que podían tener virus latente o virus activo. Sí, la persona está bajo tratamiento antirretroviral, entonces tendría las latentes nada más. Se le da las células del donante que tienen esta incapacidad o que son más difíciles de infectar por el virus, y además las células del donante hacen una reacción de injerto contra huésped, o sea, matan a las células que hayan podido quedar. Entonces eso también ayuda a que, es algo que pasa muchas veces en los trasplantes, en donde no es un trasplante autólogo, sino que usas las células de otra persona. Entonces, después, cuando Timothy tuvo suerte, porque obviamente los trasplantes autólogos, los que se llaman, que son de otro donante, vos no es que vos recibís tus propias células, siempre tienen mucha morbimortalidad. Tenés esta enfermedad de injerto contra huésped, puede ser muy severa, puede no haber engraftment, o sea que las células no vayan y tomen el lugar y empiecen a producir nuevas células del sistema inmune, entonces es un problema, y puede haber una recaída en la enfermedad, ¿no? Entonces él durante muchos años logró que haya el engraftment, que se hayan destruido todas las demás, que no haya enfermedad de injerto contra huésped muy importante. Y lo que fueron viendo con el tiempo, que fue él perdiendo los anticuerpos con los que uno hace el diagnóstico de infección por VIH, fue perdiendo no encontraban que hubiese ninguna célula que tuviese integrado este virus. Y aparte, cuando decidieron suspender el tratamiento ante todas estas, nunca más volvió a haber replicación viral. Nunca más volvió a encontrarse. Bueno, obviamente, esto es inaplicable a gran escala. Timothy finalmente tuvo una recaída de su enfermedad oncohematológica y fallece en el año 2019. Y a partir de él hay varios otros casos. Han habido miles de trasplantes con estas características y sin embargo hay solo 6 en los cuales parece tener las mismas condiciones o características del paciente de Berlín, en donde se logra con el control a través de todos estos mecanismos que yo un poco te fui describiendo. Claro. Entonces, de ninguna manera se puede pensar en una cura por ese camino, al menos. No. Claro. Y además hay como otros detalles, ¿no? Esta de lesión delta 32 es más frecuente en el norte de Europa. Entonces, porque tiene que ver, creen que tuvo que ver con la epidemia de viruela, que en esa región los que la tenían menos, bueno, hay distintas hipótesis, pero la verdad es que es más frecuente en el norte de Europa. Entonces, obviamente eso hace que no todas las regiones del mundo tengan la misma posibilidad de encontrar donantes con esta lesión, ¿no? Entonces también eso limita la posibilidad. Hay un último caso, que es el paciente de Ginebra, perdón. Siempre se le pone el nombre de la ciudad donde se produjo el trasplante. Después algunos, como el paciente de Londres o Timothy Brown, Adam Castillejos es el paciente de Londres, deciden decir su nombre. Eso es una decisión de cada uno de los pacientes. Bien. El paciente de Ginebra, el donante no tenía la lesión delta 32. Es un caso que se presentó el año pasado en la conferencia de la IAS en
en Australia, pero tuvo una muy importante enfermedad de injerto contra huésped, entonces tal vez terminó de eliminar todas las células y además recibió para el control de esa enfermedad de injerto contra huésped una droga que se cree que también ayuda a la destrucción, que es el ruxolitinib, no importa, que ayuda a la destrucción de eventualmente las células donde el virus está como provirus. El virus quedó ahí en esa forma latente que hablábamos. Entonces, todavía son muy pocos meses, hay que ver si realmente esta persona llega a constatarse que lo eliminó totalmente, pero bueno, sería el primer caso que sin la deleción. Sale sin la deleción, sin que le falte el correceptor. Pero igual siento que por ahí viene la cura, ¿no? Porque si logramos entender qué pasa con la latencia, no sé, entiendo, tal vez se pueda sacar a las células de esa latencia de alguna manera, o digamos, creo que está muy relacionada la cura con la latencia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hay varias, como obviamente decíamos, el trasplante no es una opción porque sabemos que se asocia, es muy difícil, tiene mucha mortalidad, mucha morbilidad, o sea, estos son casos excepcionales en los que ocurrió. Se busca ver cómo podemos reactivar la latencia, reactivar estas células que están como dormidas y ser eliminadas por el sistema inmune, porque finalmente si la célula empieza a producir virus, el sistema inmune lo detecta y lo puede destruir, ¿sí? Okay. El problema es que ¿cómo lográs reactivar la latencia? ¿Cuáles son las células exactamente? Si bien son los CD4, la mayor parte son CD4 de memoria, o sea, porque hay distintos tipos. CD4 son unas células específicas del sistema inmune, que es donde el virus queda y que el virus ataca. No está completa, digamos, hay todavía muchas dudas cómo caracterizar o cómo saber exactamente cuáles son las células que son reservorios. Entonces, es como pasa con la quimio, y por eso muchas de las cosas que la quimioterapia en las enfermedades oncológicas, muchos de los términos se van tomando de la oncología, como llegar a la remisión, que es tal vez no sacás todos los virus, pero no pueden volver a activarse, o llevar a la cura erradicativa, que es sacar todos los provirus intactos. Bueno, entonces todavía estamos, aunque parece que, bueno, pasaron 40 años, porque todavía están, porque los provirus y todo lo que es el reservorio se conoció como 20 años después. Y vamos sumando como, y todavía no terminamos de poder definir exactamente cuáles son. Por eso muchas veces uno piensa que los estudios más interesantes son los que hablan de mecanismos o los que prueban nuevas drogas, pero todavía necesitamos comprender bien cuáles son las células que son de reservorio, qué característica específica tienen para poder atacar solo a ellas y no a otras. Así que sí, lo que se plantea es estrategias que permitan como hacer el rebote del virus y que sea atacado y eliminado esas células donde quedó en forma latente. Claro, y sin duda para llegar a eso tenemos que entender muy bien qué pasa, cómo, todo esto que decías, ¿no? Cómo se llega a esa latencia, que vos trabajás en ese tema particularmente, ¿no? Sí, yo tengo una de mis líneas, lo que incluye es la caracterización de las personas controladoras de élite que están en nuestro país. En ese contexto fue que conocimos a la paciente Esperanza, y que iba teniendo diferencias con los otros controladores de élite. Decimos, acá hay algo que no cierra. Es más, ella durante muchos años se le dijo que no estaba infectada, hasta que llegó, nosotros empezamos a estudiar y dijimos, bueno, sí, la infección ocurrió, bueno. Entonces venimos como intentando estudiar esta población porque creemos que ahí hay una clave muy importante de cómo lograr, o sea, por qué llegan a esto. A veces es difícil porque cuando vos conocés a la persona, ya pasaron 10 años del momento en que el sistema inmune hizo algo para lograr ese control. Entonces, a veces esos mecanismos ya no están presentes en el momento que vos los estás, o son difíciles de poner en evidencia, no es que no estén presentes, pero probablemente. Entonces, estamos estudiando cómo las células responden específicamente contra el VIH, cuáles son las características de esos provirus que quedaron en las células, integrados a las células. Claro. ¿Qué parte? Porque viste que nosotros tenemos una parte de nuestro sistema inmune que es una respuesta innata, que es como general para todos, y otra específica. Bueno, si creemos que tiene mucho que ver con la respuesta innata, y creemos que tiene mucho que ver con las diferencias que hay entre género, que el género femenino tiene diferencias en relación al género masculino en su capacidad de tener cierta magnitud de su respuesta innata.
porque tenemos Wow. el cromosoma con una pata más, digamos. Ujú. Entonces hay algunos genes que tenemos como duplicados. Claro. Y creemos que tiene que ver con algunos de estos receptores específicos de la respuesta inmune. Pero bueno, obviamente es todo un proceso costoso. Claro. Aparte vos decías que encontraron solamente en 6 células, Sí. digamos, de analizar millones y millones, me imagino. Entonces, claro, me imagino debe ser muy difícil justamente trabajar con este tipo de muestras. Sí. Igual, como te mencionaba, los controles de elite también hay un degradé, Claro. Entonces hay controles de elite que tienen muchísimos provirus. Tienen muchos. Y vos decís, ¿dónde está? ¿No? Algunos es porque ese virus está integrado en una parte de nuestro genoma que nunca se va a transcribir, o sea, como que está silente de por sí, que ningún gen de esa zona se transcribe. O que está puesto al revés, entonces al estar puesto al revés, aunque sea transcripto, sea pasado a ARN, ¿no? Como el proceso hasta que se producen las proteínas y todo, no te da nada que sirva. Entonces, y eso probablemente el sistema inmune también los lleve a que esos sean los provirus que quedan. Entonces, bueno, creemos que la clave está en la capacidad de las personas de responder y no en con qué virus se infectaron, ¿sí? Sino, o qué virus adquirieron, perdón, porque está mal decir se infectaron. Claro, con qué virus se infectaron. Qué interesante. Y esto que decías de la respuesta inmune innata versus la adaptativa en este caso, yo tengo entendido que la respuesta adaptativa mucho no puede hacer con el VIH. Habré escuchado alguna vez que se ven mucha cantidad de anticuerpos en las personas que conviven con VIH, pero esos anticuerpos no pueden, no hacen mucho, o eso tengo no, por ahí. Porque el virus tiene una gran capacidad. Igual dentro de lo que es la respuesta específica o adaptativa, tenemos más la celular y después lo humoral. Lo que pasa, lo humoral son los anticuerpos, estos que todos conocimos, la gente, todo el mundo habló en la pandemia, con las vacunas, con el plasma. Pero bueno, es como esos anticuerpos que se generan ante la gran capacidad del virus de cambiar, hacen que para cuando esté el anticuerpo con la afinidad y todo, ya el virus que esté circulando no sea el que va a ser neutralizado por ese anticuerpo. Ya cambió su configuración, entonces ese anticuerpo no le sirve del todo. Sí, es como una neutralización parcial, no neutralizan realmente. Sí existen personas, sobre todo lo que son los progresores lentos, que tienen unos anticuerpos que son ampliamente neutralizantes. Porque pegan en sectores como más conservados del virus, aunque el virus cambie en esos, sobre todo con una proteína de envoltura, están relacionados, y pegan en distintos lugares, y son anticuerpos ampliamente neutralizantes, o BNAbs se le dice en inglés, que se utilizan como tratamiento también, y se utilizan como estrategias potenciales de cura. Vos reactivás y que vengan los BNAbs y lo atrapen al virus que se reactiva. Despertás esa latencia y entonces vas con esos anticuerpos. Hay algún grado de importancia si bien, como vos mencionaste, la respuesta adquirida no sirve de mucho, hay personas que sí. Entonces, si uno logra encontrar estos BNAbs, cómo generarlo en otras personas, están intentando generar vacunación a través de una estrategia de vacunación diferente a la que nosotros conocemos normalmente, que se produzcan estos BNAbs en otros individuos que naturalmente no los habían producido. O administrárselos en forma externa, generarlos en forma externa y administrarlos. Entonces, si bien en términos generales en el 99% de las personas la respuesta específica no tiene un rol muy relevante, aunque siempre tienen algo, porque ese control, eso que yo te decía, que algunos tienen un control mejor de la replicación viral, tiene que ver con la respuesta CD8, con la respuesta celular que se monta. O sea, algo logramos, lo que no logramos es sacarlo, y no logramos en casi el 100% de los casos, no logramos que no replique. En algunos individuos hay un control mayor que está asociado a esta respuesta específica. Ay, clarísimo, me encanta. Y respecto a hacer ciencia desde Argentina, ¿qué aportes pensás que podemos hacer nosotros desde nuestro país, desde nuestra región? Mira, yo creo que tenemos una capacidad enorme. La verdad es que nosotros hemos puesto a punto muchas de las técnicas que están con las mismo de la paciente esperanza. Nos faltan los recursos económicos y sabemos que en este momento tal vez
¿no? Tal vez en este momento es mucho más complejo aún, Sí. la cuestión de son muy caros los reactivos. Nosotros no es que no tengamos, nosotros podemos aportar un montón porque tenemos diferencias en nuestro background genético que hacen que esto yo te mencionaba del Delta 32, que es más frecuente en el norte de Europa. Nosotros somos toda Latinoamérica, ¿no? Tiene unas particularidades que hacen que obviamente lo que se estudia en Estados Unidos o en Europa no es lo que se va a aplicar a donde tal vez hay mayor prevalencia de la infección. La situación en África es donde mayor número de personas viviendo con VIH hay, o también en todo lo que es Latinoamérica y el Caribe, no hubo un descenso de los casos, es más, hubo un pequeño incremento en el tiempo. Entonces, conocer las características particulares cuando estamos hablando de que todo está tan relacionado con nuestra capacidad de responder, nuestra capacidad de respuesta inmune, que la respuesta inmune está directamente relacionada con nuestra identidad genética, porque es así, nuestra capacidad de presentar o no presentar, o de responder ante ciertas cosas que nos atacan. Entonces, obviamente que Latinoamérica tiene un montón para aportar y tenemos muy buenos científicos y personal técnico muy bien formado. Nuestra traba es una traba económica, que la vamos, y yo creo que la verdad que todo lo que se produce de acá es doblemente meritorio, ¿no? Porque uno hace un esfuerzo, va buscándole la vuelta para poder lograr ciencia de la misma calidad que en el exterior con 1/10 de los recursos. Claro, es impresionante. De hecho, ustedes encontraron la única paciente con las características tan particulares del paciente de Esperanza. Así que qué maravilla y qué desafío. Y por último, preguntarte ¿cuál pensás que es el impedimento? ¿Qué falta para llegar a una cura, para llegar a un control de esta epidemia? Bueno, siempre esto, justo ahora preparamos un trabajo y vamos a presentar esperemos en la conferencia de acá de Argentina de enfermedades infecciosas, sobre el conocimiento que tiene la población, ¿no? Sobre esta infección. Hicimos una encuesta y sobre cómo son las formas de prevenirla, ¿no? Entonces creo que hay, en términos generales, hay mucho desconocimiento, hay falta de campañas, hay falta de conocer que las personas que toman el tratamiento y estén indetectables no transmiten. Entonces, eso también lleva a que si vos no tenés ese saber, es difícil que te sientas más motivado a buscar, ¿no? Porque mucha gente dice, prefiero no saber. No, mejor saber, mejor tratarte, mejor no llegar. Encima, eso te permite saber que no transmitís por vía sexual la infección, saber que existe la profilaxis preexposición, que es para no adquirir la infección, saber que existe la profilaxis post-exposición, si tuviste un contacto de riesgo. Y la realidad es que todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana es complejo de discutir, es complejo de hablar. En la historia de la humanidad ha sido así, pero creo que lo que falta para poder ponerle un fin a la epidemia es sacarle el estigma, entender las vías de transmisión, entender las vías de prevención, y si uno lograse que las personas ampliar los testeos con esto, si uno sabe que tratando lográs que se transmita menos, claro, podrías ir cortando, ¿no? El tratamiento como prevención es algo que viene desde el 2006. Entonces, es como realmente incorporarlo y sacarle, no importa, nadie es culpable, nadie se lo merecía, nada, son cosas que suceden en la vida, sacarle el estigma y lograr que la gente lo interiorice como cualquier otra patología o infección o condición médica, y ampliar la llegada a las personas. Me parece que eso es algo, eso en nuestro país, ¿no? En nuestro país o en países con características similares. Después está la situación de África, en donde hay otras connotaciones culturales y sociales, claro, que lo vuelven mucho más complejo. Y ahí sí se plantea que tal vez una de las potenciales estrategias es lograr tener tratamientos que vos puedas dar de acción prolongada, que hay algunos ahora, pero de mucho más prolongado. O sea, no 2 meses, sino que vos le das una inyección una vez por año y mantiene el virus controlado durante todos esos meses, 12 meses. Entonces, ya ahí no transmitirían la infección. Se podría, y esa misma inyección que pudiese servir como profilaxis preexposición. Aquel que no lo tiene. Sí. Cuando yo hablo de una inyección, hablo de estos anticuerpos ampliamente neutralizantes o de antirretrovirales que duren mucho tiempo. Formas de... Esa sería
estrategias que podrían permitir llegar al control de la epidemia en lugares donde las características culturales hacen que no sea tan fácil hablar de uso de preservativos ni de otras estrategias. Pero me encanta esto que decís de la importancia del enfoque regional, ¿no? En cada lugar del mundo, en cada región es distinto, y por eso es tan importante hacer ciencia desde nuestro país, además de la espectacular ciencia que hacen. Yo no tengo más preguntas, no sé si querés agregar algo. Justo ahí cuando me mencionaste cómo termina la epidemia, creo que es importante. Yo tengo hijos adolescentes entre 13, bueno, el más grande tiene 21, pero la verdad que ellos saben un montón porque obviamente pobres viven conmigo y que pero toda esa generación no es un tema que maneja, no tienen, o vemos muchos casos nuevos de adolescentes, porque ya no es algo que esté en los medios, no es algo que se hable, no es algo que desde que hay un tratamiento efectivo, muchas personas consideran, bueno, si me contagio tengo el tratamiento. Bueno, creo que hay que volverlo a poner el tema en discusión y saber todas las medidas que tenés para prevenirlo, para tratarlo, para entender cuáles son las otras infecciones de transmisión sexual. Me parece que falta volver a sacar el tema a discusión y sacarle también sacándole la otra connotación negativa que durante mucho tiempo tuvo, que creo que eso se ha logrado bastante, pero que todavía hay mucho trabajo por delante. Mucho trabajo por delante. Bueno, Natalia, me encantó charlar con vos. Te agradecemos nuevamente y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias. El trabajo de Natalia Laufer y su equipo son de punta en el marco de la búsqueda para la cura del VIH. Los estudios en latencia y observando los controladores de elite son dos pilares fundamentales en estas investigaciones. Sus aportes nos esperanzan con grandes avances. Y sí, se desarrollan acá, en América Latina, más específicamente en Argentina. Porque como Natalia nos dijo, a veces logramos hacer lo mismo con 1/10 de los recursos. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por estar ahí.